Gary tenía como plan el asesinar a todas las mujeres posibles que él considerase prostitutas. Durante casi 20 años burló a la policía hasta que finalmente fue incriminado gracias a una prueba de ADN. En relación a su tendencia asesina, el punto que más relevancia tuvo dentro de sus primeros años fue el insano vínculo que Gary tenía con su madre, hacia la cual guardaba sentimientos de ira pero también de atracción sexual. Fue su madre quien en parte lo acostumbró a la violencia, ya que era una mujer dominante y temperamental que le gritaba a su esposo y que hasta llegó a romperle un plato en la cabeza delante de Gary. Y fue, igualmente ella, quien desató problemas sexuales en Gary al tener su comportamiento incoherente, que por un lado la hacía ser una mujer religiosa, mientras que, por otro, la impulsaba a vestirse de forma muy provocativa, semejante a la de las prostitutas por las que después Gary, al igual que con su madre, experimentaría atracción sexual y a la vez ira y desprecio. Por otra parte, la vida académica de Gary no fue muy buena, pues su rendimiento siempre fue pobre y tuvo que repetir un año 2 veces. Fundamentalmente a aquella situación se debía a su dislexia y a su coeficiente intelectual de 82. En cuanto a su forma de ser en aquel entonces, algunos de sus excompañeros de colegio lo describieron como alguien agradable pero fácil de olvidar. Sorprende así que, a sus 16 años, Gary haya cometido algo tan atroz como llevarse a un niño de 6 años al bosque para apuñalarlo en las costillas y luego, según contó años más tarde la víctima, alejarse riendo tras decir: «Siempre me he preguntado cómo sería matar a alguien». Después de graduarse de la escuela secundaria, Gary entró a la marina y se casó con quien fue su novia de colegio, Claudia. Gary empezó a pasar mucho tiempo con prostitutas y adquirió gonorrea por no usar preservativo en las relaciones. Como suele darse en las mentes criminales, Gary no se vio a sí mismo como el responsable y creyó que las prostitutas tenían la culpa, incrementando así el desprecio que ya tenía por ellas debido al odio que su padre les tenía y al hecho de que su madre se vestía como una de ellas. También fue en ese mismo periodo cuando Gary fue enviado a Vietnam y ante su ausencia su joven esposa de 19 años no soportó la soledad y empezó a salir con otros hombres, causando con esto que el matrimonio terminara en menos de 2 años. Durante su segundo matrimonio, pese a la gonorrea que había contraído antes, siguió frecuentando a las prostitutas. Es en este punto donde sale a relucir el papel clave de las conductas aprendidas, pues incoherentemente, al igual que su madre, Gary acompañaba a su conducta lasciva con un gran fervor religioso, puesto que en esta etapa de su vida él se volvió un fanático miembro de la iglesia pentecostal. Lloraba después de los sermones en la iglesia. Insistía constantemente a su esposa Marcia el seguimiento puntual de los preceptos que el pastor pregonaba. Leía la Biblia en voz alta en casa y en el trabajo, y hasta tocaba las puertas de extraños para convertirlos a la fe. Cuenta Marcia que la madre era la típica suegra intervencionista, sobreprotectora e idealizadora de su hijo. Intentaba controlar los gastos y tomar decisiones de qué comprar y qué no. Elegía la ropa para Gary y la acusaba de no cuidar bien al pequeño Matthew, hijo de ella y Gary. Al igual que pasó con Claudia, los celos de este terminaron poniendo de su parte en el divorcio. Tras su divorcio comenzó a salir con varias mujeres que conoció. En medio de esas citas fue que encontró a Judith Mawson en 1985.
Judith lo vio como un hombre con estabilidad laboral, como alguien amable, responsable y estructurado. Ella encontraría en él la pareja perfecta. Él la amaría y ambos estarían juntos hasta que el lado oscuro de Gary se hiciese público y sus crímenes lo pusieran en prisión. En líneas generales, el método de Gary consistía en contratar a una prostituta, subirla al carro, mostrarle la foto de su hijo para que la prostituta crea que estaba ante una persona buena e incapaz de matar, tener sexo con la prostituta y luego matarla con estrangulamiento. Generalmente mataba a las víctimas en su casa, pero a veces también en el carro o incluso en un lugar apartado como el bosque. Gary mató a muchas de sus víctimas en su propia casa, según dijo. Una vez cometido el asesinato, tomaba el cadáver de su víctima y generalmente de noche conducía en su camión hasta llegar a lugares apartados. Allí, rápidamente sacaba el cadáver y lo ponía fuera de la carretera. Posteriormente miraba que nadie lo estuviese viendo y caminaba a través de los bosques que rodeaban la carretera y no a través de la carretera hasta donde previamente había dejado el cadáver. Una vez que en ese punto miraba nuevamente que nadie lo viera, tomaba el cadáver, se metía con el cadáver en el bosque y lo depositaba lejos de la carretera. Particular importancia tenía la disposición geográfica que los cadáveres debían guardar a fin de disminuir la probabilidad de caer en manos de la policía. En relación a esto, Gary dijo lo siguiente cuando estaba en el juicio. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Les quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y así resultaría más difícil su identificación. Puse la mayor parte de los cuerpos en grupos como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del condado. Utilicé generalmente una señal para recordar a un racimo. Mi intención fue crear racimos nuevos para no volver a los anteriores y ser atrapado. Al comienzo Gary negaba ser necrófilo. Luego admitió que muchas veces había regresado para tener sexo con el cadáver. Lo que sucedía con Gary estaba claro. Él odiaba y despreciaba a las prostitutas y a las mujeres en general, por lo cual, junto al hecho de que matar prostitutas resultaba más fácil que matar cualquier otro tipo de mujeres, Gary se propuso exterminar cuantas pudiese sin ser descubierto. Veamos entonces a través de las palabras del propio Gary estos y otros aspectos relativos a su naturaleza y su proyecto criminal. A mediados de julio de 1982, fue encontrado flotando en las aguas del Río Verde del condado de King, en el estado de Washington, el primer cuerpo de todos los que vendrían. La víctima, Wendy Lee, era una adolescente de 16 años que había sido estrangulada con su propia ropa interior y fue tirada al río como si de una funda de basura se tratase. De momento no existían evidencias suficientes para seguir las investigaciones, y el misterioso autor del delito fue apodado como el asesino de Río Verde. Y es que, para aquel entonces, los miembros del Departamento de Policía del Condado de King no imaginaban que Wendy Lee representaría apenas el inicio de una larga pesadilla, cuyas víctimas caerían en su mayoría durante 1982 y 1984. El 15 de agosto de 1982, un hombre de 41 años subió en su balsa de goma y comenzó su descenso hacia el sur por el río. Conforme avanzaba a la deriva lentamente río abajo, vio a un hombre calvo de mediana edad cerca de la orilla del río y a un segundo hombre más joven sentado en una camioneta. Él supuso que los hombres estaban pescando. Le preguntó al primero si había pescado algo. El hombre le respondió que no,
Poco después, el segundo se fue en la camioneta pick-up y este siguió flotando en el río. Momentos después se encontró rodeado por la muerte. Mientras miraba en las aguas claras, su mirada se encontró con unos ojos desorbitados. La cara de una joven estaba debajo de la superficie del agua, su cuerpo balanceándose con la corriente. Creyendo que podría ser un maniquí, intentó enganchar la figura con un palo. Accidentalmente la balsa volcó al tratar de desatorar a la figura de una roca y éste cayó al río. Para su horror, se dio cuenta que la chica no era un maniquí, sino una mujer muerta. Segundos después vio otro cadáver flotando, otra mujer semidesnuda parcialmente sumergida en el agua. En estado de shock se sentó y esperó la llegada de auxilio. A la media hora se dio cuenta de que se aproximaba un hombre con 2 niños en bicicleta. Los detuvo, les informó de su macabro hallazgo y les pidió que llamaran a la policía. Al poco tiempo, un agente llegó al lugar. El oficial estaba incrédulo, así que entró en el río y extendió la mano hacia la forma fantasmal. Al darse cuenta de que era verdad, pidió refuerzos. Los detectives acordonaron la zona y comenzó la búsqueda de pruebas. Durante las pesquisas, un detective hizo otro descubrimiento macabro. A poca distancia encontró un tercer cadáver de una joven semidesnuda. A diferencia de las otras 2, esta se encontraba en una zona de césped. Era obvio que había muerto por estrangulamiento. La chica tenía un par de pantalones azules anudados en el cuello. También mostraba signos de lucha. Tenía hematomas en los brazos y las piernas. Fue identificada más tarde como Opal Miles, de 16 años. Había sido asesinada 24 horas antes de su descubrimiento. Tras un examen de los cuerpos en el lugar, el médico forense Donald determinó que las 3 chicas habían muerto por estrangulamiento. Las jóvenes que se encontraban en el agua fueron identificadas como Marcia, de 31 años, y Cynthia, de 17. Todas las víctimas tenían piedras en forma de pirámide en la cavidad vaginal. Los detectives se enteraron de que muchas de las chicas asesinadas se conocían entre sí y compartían una historia similar vinculada a la prostitución. Por ello, decidieron iniciar la búsqueda del asesino en el área donde las jóvenes eran habituales. El 26 de septiembre de 1982, los restos putrefactos de una prostituta de 17 años de edad llamada Giselle fueron descubiertos. Había desaparecido más de 2 meses atrás, hasta que un ciclista encontró su cuerpo desnudo cerca de unas casas abandonadas al sur del aeropuerto internacional. La habían estrangulado con un par de calcetines negros. Curiosamente, en el momento de su desaparición, ella era rubia. Sin embargo, cuando su cadáver fue descubierto, su cabello estaba teñido de negro. Ese mismo día, Linda fue vista por última vez saliendo de la habitación del motel que compartía con su novio. Rebecca, conocida como Becky, desapareció el 3 de diciembre de 1982. Tenía 20 años de edad. Sus restos tardarían 28 años en ser encontrados en un barranco en Aubum, cerca de donde se había encontrado a otra víctima. El 30 de abril de 1983, el novio de Mary Malvar la vio hablando con un cliente potencial en una camioneta de color oscuro. El chico declararía que vio a Malvar entrar en el vehículo antes de que se alejara a toda velocidad. Malvar y el desconocido parecían estar enfrascados en una discusión. Desconfiando del conductor, el novio lo siguió. Al poco tiempo, la camioneta con su novia desapareció cuando el chico tuvo que detenerse en un semáforo. Fue la última vez que vio a su novia. Más tarde, notificó a la policía de la desaparición de Malvar. Menos de una semana después del incidente, él, junto con el padre y el hermano de Malvar,
vio a la camioneta sospechosa cerca del lugar donde la había perdido de vista. Los tres siguieron el vehículo hasta una casa ubicada en la calle Sur 348. Desde allí llamó a la policía. Un agente acudió a la casa y habló con el propietario, que no era otro que Gary, quien negó haber visto alguna vez a Malvar. Satisfecho, el policía salió de la residencia y no llevó el asunto más lejos. El 8 de mayo de 1983 se descubrió otro cadáver que fue identificado como el de Caroline Christensen, de 21 años. Sus restos fueron encontrados por recolectores de setas. Christensen tenía la cabeza cubierta por una bolsa de papel marrón. Cuando se retiró, se constató que había un pez cuidadosamente colocado en la parte superior de su cuello. Había otro pez sobre el pecho izquierdo y una botella entre las piernas. Sus manos estaban cruzadas sobre su estómago y había carne molida en la parte superior de su mano izquierda. Un examen más detallado reveló que había sido estrangulada con un cable. El asesino parecía tener varios vertederos donde se deshacía de los cuerpos de sus víctimas. Los cadáveres se hallaban parcialmente enterrados, cubiertos con basura o disimulados entre el follaje. Así fue hallada Cheryl, de 18 años. La mayoría habían sido encontrados cerca del borde de las carreteras o en las áreas circundantes a algunos basureros, como el de Lisa, de 26 años. Un importante descubrimiento se hizo en abril, cuando los restos óseos de alguna de las víctimas fueron encontrados. Se hallaron huellas de zapatos cerca de los cadáveres, probablemente pertenecientes al asesino. Fue una evidencia clave que podrían conectar el asesino con sus víctimas. A mediados de abril, una psíquica tuvo la visión de que el cuerpo de otra mujer se encontraba cerca de la carretera interestatal 90. Avisó a la policía, pero no le hicieron caso. Tomando el asunto en sus propias manos, ella y su hija se pusieron a buscar el cadáver. Así encontraron otro cuerpo. Después del descubrimiento, las dos mujeres se dirigieron a una zona cercana patrullada por la policía. Cuando le informaron a uno de los oficiales su descubrimiento, les pidieron que se marcharan e inclusive las amenazaron con ser detenidas por obstrucción a la vigilancia. Enfurecida, informó a los periodistas su descubrimiento. Los agentes no tuvieron más remedio que acercarse a ella mientras hablaba con la prensa y le pidieron que le mostrara el cadáver. Solo así la policía se enfrentó con el macabro hallazgo. Los restos, en avanzado estado de descomposición, pertenecían a Amina, de 36 años. Había sido vista por última vez el 7 de julio de 1982. Esta no encajaba en el perfil de las otras víctimas. Era de una edad mayor y se trataba de una camarera, no de una prostituta. Tenía una relación estable en el momento de su desaparición y era madre de 2 hijos. El 26 de mayo, 2 niños que jugaban en Jovita Road, en el condado de Pierce, se sorprendieron cuando tropezaron con un esqueleto. Tras un examen médico, se descubrió que los restos eran de Colleen Renee Bregman, de 15 años de edad. Los investigadores todavía no tenían nuevas pistas sobre la identidad del asesino. Después de casi 3 años, la matanza criminal continuaba. Tras el descubrimiento de Bregman, la serie de asesinatos pareció disminuir. En agosto de 1984, los investigadores creían que su gran oportunidad de cerrar el caso había llegado, cuando Henry Lee Lucas y Otis Toole confesaron que ser los autores de los asesinatos de Green River mientras estaban en prisión. Pero después de extensas entrevistas con los 2 prisioneros, se determinó que las confesiones eran falsas. En octubre de 1983, Ted Bundy se ofreció a colaborar con las investigaciones debido a que, igual que el asesino de Río Verde, él había sido un asesino en serie de mujeres y podía ayudar a los detectives a indagar en la mente del asesino de Río Verde y a predecir sus movimientos y descifrar posibles estrategias. Entre otras cosas,
Ted dijo que el asesino probablemente conocía a alguna de sus víctimas y que probablemente más víctimas debían de haber sido enterradas en las áreas o cerca de las áreas donde se habían encontrado los cadáveres. Bundy también dio mucha importancia a las diferentes áreas de los cadáveres encontrados, pues para él, el conjunto de las áreas sugería que cada grupo o lugar se había establecido cerca de la casa del asesino. Los detectives encontraron la información suministrada por Ted Bundy como interesante, pero sin importancia práctica relevante para dar con el asesino. Luego apareció el resto del cadáver de Kimmy-Guy Pitsor, cuyo cráneo había sido hallado semanas atrás cerca del cementerio Mountain. Estaba en una barranca a poca distancia del sitio del primer hallazgo. Junto con ella encontraron a una mujer blanca no identificada, cuya edad se calculó entre 14 y 19 años. El aspecto inusual fue que los restos de Pitsor, primero la cabeza y luego el cuerpo, habían sido encontrados en dos lugares diferentes. Era posible que un animal hubiese arrastrado la cabeza en algún momento después de la muerte. Sin embargo, no existían indicios de que esto hubiera ocurrido. La policía creía que había sido obra del asesino. Los investigadores no estaban seguros de los motivos para dividir el cuerpo entre dos ubicaciones diferentes, así que especularon que lo hizo para provocar a la policía y confundir la investigación. Durante este tiempo, el público se hizo cada vez más consciente de la falta de resultados. Durante meses, hubo varios sospechosos detenidos y cada uno de ellos demostró no tener relación con los asesinatos. La indignación pública y el miedo llegaron a un punto álgido. Los medios se referían al grupo de trabajo de Green River como una mala broma. Muchos ciudadanos salieron a la calle a protestar contra la ineptitud de los investigadores y de la policía. Para empeorar las cosas, en el verano los restos de 3 mujeres más fueron descubiertos cerca de la carretera interestatal 90. 2 nuevos cuerpos fueron descubiertos en diciembre. Esta vez se encontraron los cuerpos mucho más lejos de lo esperado. Una vez más, el asesino parecía estar burlándose de los investigadores. Aún más intrigante era que los restos parciales de otras mujeres habían sido esparcidos junto a los cadáveres de las 2 mujeres. A pesar de que los cuerpos fueron localizados a gran distancia de los demás, no había duda de que el trabajo era obra del asesino Green River. En los primeros meses de 1987, los investigadores tenían a un nuevo sospechoso en relación con los asesinatos. Se trataba de Gary. Había sido detenido en mayo de 1984 por solicitar los servicios sexuales a una policía encubierta que se hacía pasar por prostituta. Sin embargo, fue puesto en libertad después de haber superado con éxito la prueba de detector de mentiras. Cuando los investigadores indagaron más profundamente en su pasado, descubrieron que había sido acusado de tratar de estrangular a una prostituta en 1980, cerca del aeropuerto internacional. Sin embargo, él alegó legítima defensa, dijo que ella lo había agredido y fue liberado poco después. Uno de los detectives del grupo de trabajo sospechaba de él y decidió sumergirse aún más en su pasado. Descubrió que la policía lo había detenido e interrogado en 1982 mientras se encontraba en su camioneta con una prostituta. El investigador se enteró de que la prostituta estaba en la lista de asesinatos de víctimas. Era Kelly Cab McGuinness. La policía de nuevo tuvo contacto con Gary en 1983 en relación con el secuestro de Mary Malvar. Era el dueño de la camioneta blanca y azul vista por el novio de la víctima. Haney interrogó a su segunda exesposa, quien le contó que él a menudo frecuentaba los vertederos de basura, donde muchos de los cadáveres habían sido descubiertos. Además, varias prostitutas afirmaron haber visto a un hombre con su descripción entre 1982 y 1983.
Él trabajaba como pintor de camiones y había faltado o pedido permiso en su trabajo en todas las fechas en que alguna víctima había desaparecido. El 8 de abril de 1987, la policía obtuvo una orden judicial y registraron la casa del sospechoso. La policía también tomó muestras corporales para que pudieran compararse con las encontradas en algunas de las víctimas. Eran cabellos y un hisopo con saliva. Sin embargo, no había pruebas suficientes para arrestarlo y fue liberado de la custodia policial. En ese momento, el sospechoso fue identificado públicamente como Gary. En junio, 3 niños tropezaron con el esqueleto parcialmente enterrado de una mujer joven mientras buscaban latas de aluminio. La chica fue identificada como Cindy Ann Smith, de 17 años. Estaba en un barranco detrás de Green River. Había estado desaparecida durante aproximadamente 3 años antes de su descubrimiento. En 1988, más cuerpos de mujeres y jóvenes desaparecidas fueron descubiertos, entre ellos los de Debbie González, de 14 años, y el de Deborah Lorraine, de 15 años, quien había estado desaparecida 6 años atrás, tras denunciar a la policía el ataque sufrido por un hombre que conducía una camioneta. En 1988, el descubrimiento de más de 20 cadáveres de prostitutas en San Diego condujo a la creencia de que el asesino de Río Verde se había mudado y continuaba su carrera criminal en California. La moral entre los oficiales estaba en su punto más bajo. Muchos de ellos estaban desalentados, incluso comentaban que el asesino los había derrotado. En julio de 1991 se dieron por vencidos. El grupo de trabajo se redujo a solo un investigador llamado Tom Jensen. Después de 9 años, casi medio centenar de víctimas, $15 millones invertidos y una bodega con más de 10,000 cajas repletas de evidencias, el grupo de investigadores había fracasado. La investigación llegó a ser conocida como el mayor caso de asesinato sin resolver del país y uno de los fracasos más estrepitosos de la policía. El caso se mantuvo estancado durante 10 años más. Seguía abierto, pero ya nadie se esforzaba en invertir en él. En abril del 2001, casi 20 años después del primer asesinato, el detective Dave, quien se había convertido en el sheriff del condado de King, empezó a rebuscar en los investigadores de los asesinatos durante su tiempo libre. Estaba decidido a encontrar al asesino. Pero había una gran diferencia ahora. El grupo de tareas tenía la tecnología de su lado. Los enormes avances científicos y tecnológicos ocurridos en esos años brindaban nuevas posibilidades de investigación. Rachel formó un nuevo equipo de trabajo compuesto por 6 miembros, incluidos expertos en ADN y médicos forenses, así como un par de detectives. Entre las primeras muestras que se enviaron al laboratorio, en 3 víctimas asesinadas entre 1982 y 1983. Opal Miles, Marcia Chapman y Carol Christensen. Se sometieron a un método de análisis de ADN de nuevo desarrollo y se compararon con las muestras tomadas a varios sospechosos, entre ellos a Gary en abril de 1987. El 10 de septiembre del 2001, Rachel recibió una noticia de los laboratorios que conmovió al endurecido detective hasta las lágrimas. Las muestras de las víctimas coincidían con las de Gary. El 30 de noviembre, Gary fue interceptado por la policía cuando salía de la fábrica de camiones donde trabajaba. Fue arrestado y se enfrentó a 4 cargos de homicidio agravado. El 30 de noviembre del 2001, Gary fue arrestado por los siguientes asesinatos: Marcia Chapman, Opal Miles, Cynthia Hines y Carol Ann Christensen. Sabía que iba a ser ejecutado, pero no quería morir, por lo que aceptó un acuerdo con el fiscal y accedió a cooperar plenamente con la investigación de los asesinatos. Durante meses los detectives entrevistaron a Gary metódicamente, consiguiendo los detalles de cada uno de los asesinatos que cometió. Gary también los llevó a los lugares donde había dejado a varios de los cadáveres,
explicando cómo mató a cada uno de ellos y cómo dejó evidencias falsas para despistar a la policía. El número exacto de víctimas es algo que no se llegó a saber con certeza, pues en una de las cintas grabadas dijo haber matado a 61 mujeres y en otra cinta a 71. Sin embargo, al final de ambas entrevistas, se ve que solo recuerda 48 asesinatos, todos dentro del condado de King, en el estado de Washington. Gary confesó más homicidios que ningún otro asesino en serie estadounidense. Durante un periodo de 5 meses de entrevistas con la policía y el fiscal, confesó 48 asesinatos. Al paso de los extensos interrogatorios, Gary explicó que todas las víctimas habían sido asesinadas en el interior del condado de King y que había transportado y arrojado los restos de 2 mujeres cerca de Portland para confundir a la policía. El 5 de noviembre de 2003, Gary firmó una declaración de culpabilidad en 48 cargos de homicidio premeditado agravado. Hizo un acuerdo con el fiscal, en el cual accedió a revelar el paradero de algunos cadáveres que aún no habían sido descubiertos. Su trato logró que eludiera la pena de muerte y recibiera una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. El 18 de diciembre de 2003, fue condenado a 48 penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ser cumplidas consecutivamente. No solo Gary aceptó las acusaciones, sino que además dijo cuál era su plan criminal y otras cosas. Además, y para sorpresa de los presentes, derramó lágrimas que parecían bastante sinceras cuando el padre de una de las víctimas, en lugar de increparle como hicieron los familiares de otras víctimas, le dijo que lo perdonaba. El 9 de febrero de 2004, los fiscales del condado hicieron públicos los registros de las confesiones de Gary. En una entrevista grabada, dijo a los investigadores que era responsable de la muerte de 65 mujeres. Pero el 31 de diciembre de 2003, Gary afirmó haber asesinado a 71 víctimas y confesó haber tenido relaciones con ellas antes de darles muerte, un detalle que no reveló hasta después de su condena. En su confesión, reconoció que mataba a prostitutas porque eran fáciles de capturar y que odiaba a la mayoría de ellas. También confesó que tuvo relaciones con los cadáveres de muchas de sus víctimas. Dijo que empezó a enterrarlas para poder resistir la tentación de cometer necrofilia. Gary se olvidó de sus víctimas, nunca se aprendió sus nombres y dijo que las veía como mujeres desechables. Actualmente, Gary se encuentra en la penitenciaría del estado de Washington, donde ha recibido pedidos de entrevistas por parte de distintos tipos de personas interesadas en el caso. Psiquiatras forenses, terapistas, estudiantes de psicología en busca de un doctorado, periodistas, reporteros, creadores de documentales e investigadores particulares del tema de los asesinos seriales. Gary siempre se ha mostrado deseoso de ser entrevistado, pero sin embargo, pues la política de la prisión ha sido la de generalmente negar visitas que no sean de familiares o de abogados.